tema de hoy es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, hablamos de modos de gobierno, hablamos de modelo económicos a grandes rasgos. Nos vamos a concentrar un poquito más en lo que es Estados Unidos. Entonces va a ser como amplio y luego más específico y luego amplio más específico. Entonces hoy nos vamos a enfocar en la forma específica del gobierno de Estados Unidos. Mañana, sí, mañana, ¿verdad? Mañana es viernes. Vamos a hablar del sistema económico de Estados Unidos y después de la política de Estados Unidos. Y así. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, en su forma más fundamental, bueno, es una república representativa. Una república representativa, como lo discutimos anteriormente, es una democracia. Una democracia donde la gente elige a sus gobernantes. Estados Unidos está regido por una constitución que se promulgó en 1780. Anterior a la Constitución de Estados Unidos existía algo que se llamaba los Artículos de Confederación, pero los Artículos de Confederación eran problemáticos ya que no existía un gobierno central lo suficientemente fuerte. Entonces, en aquel tiempo, cada estado tenía su propia ley, tenía su propia moneda, tenía su propio comercio exterior y muchas personas decían que eso era detrimente a mantener la libertad del nuevo país porque la Gran Bretaña podía regresar y fácilmente retomarlos uno por uno. Entonces se empujó la idea de la federación. O sea que se mantendría cierto nivel de autonomía a nivel local, pero existiría un país o un gobierno central más fuerte, lo que se vendría llamando el gobierno federal, ¿sí? Y a este gobierno federal se le darían ciertas facultades que los gobiernos locales no tienen. Entonces, ¿cómo está organizado el gobierno de Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos está organizado de tres formas, o no de tres formas, en tres ramas, perdón, bajo fundamentos de equilibrio, que básicamente ninguna de estas ramas es superior a la otra, sino que todas son iguales y todas mantienen un equilibrio una con la otra, ¿sí? Que el poder y la soberanía recae sobre la gente. Anteriormente, cuando era parte del Reino Unido, la soberanía recaía sobre el rey y sobre el rey, sí, sobre el rey, sobre el parlamento, etcétera, pero era sobre el rey. Por eso se le llama soberano, ¿sí? Y básicamente en Europa, ah, si el soberano caía, pues ya se perdía el país, se perdía el reino. En el caso del sistema federal de representación de la gente por la gente, la soberanía cae sobre el pueblo o la gente es la que manda, la gente es la que quita y pone el gobierno mediante elecciones libres y abiertas. Y de eso vamos a hablar más adelante ya cuando hablemos de historia. La filosofía judicial es de que nadie está por encima de la ley, que la ley está primero, ¿sí? Esa es la filosofía fundamental o la filosofía de fundación de Estados Unidos.
porque igual decían que en Europa, por ser príncipe, por ser conde, por ser no sé qué, o el rey mismo, estaba por encima de la ley y la ley solo aplicaba a los plebeyos. En el caso organizacional de Estados Unidos, ellos decían que no, que como es un pueblo, es un país de la gente para la gente, nadie está por encima de la ley. La idea básicamente es de que la ley aplica de manera uniforme para todos. Y lo que les decía anteriormente, de que el gobierno está organizado en tres partes y estas partes son básicamente un contrapeso una con la otra, ¿sí? Se le llama el sistema de contrapesos y balances o de balances, porque ninguna rama está por encima de la otra. O sea que el presidente no es más importante que el Congreso no es más importante que el presidente o las cortes, y las cortes no son más importantes que los otros dos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una manera de equilibrar, balancear y quizás hasta detener al otro, ¿sí? Y la base de absolutamente todo esto es la Constitución. Entonces, la Constitución, la Carta Magna del país, establece este reglamento, establece las leyes y los límites que tiene el gobierno sobre la gente y las capacidades de cada una de estas ramas. Entonces la Constitución dicta lo que puede y lo que no puede hacer cada una de estas ramas y los límites que tiene el gobierno hacia el pueblo y los derechos que tiene el ciudadano. La Constitución en sí pues va a ser una lección aparte, así que nada más aquí tocamos en breve de lo que básicamente es, pero la Constitución es la ley suprema, ¿sí? No hay ley por encima de la Constitución en Estados Unidos. Hay constituciones locales, porque hay gobernabilidad local, como lo habíamos platicado durante los sistemas de gobierno y lo que es un sistema federal. Hay control local, pero ninguna ley local puede contradecir a la ley federal. Entonces, por ejemplo, hoy en día aquí en California, pues es legal la hierbita. A nivel federal no lo es. Entonces, básicamente, el poseer y usar sigue siendo a nivel federal un delito, aunque a nivel estatal el gendarme de la esquina no nos haga caso. Pero un oficial federal, pues sí, porque existe la cláusula de supremacía, ¿sí? Entonces, hay muchos de estos detalles y pues varios problemas que han ocurrido por no estar de acuerdo, ¿no? Por esas contradicciones entre la ley federal y la ley nacional. Y de esas contradicciones también vamos a discutir después en lecciones posteriores. Preguntas. No, ninguna, ninguna. No, pues hay muchas. Tenemos leyes civiles, leyes criminales, leyes financieras. Hay muchos tipos de leyes. La Constitución en sí, pues nada más tiene 4 artículos y 26 enmiendas. 27, ya no me acuerdo. Este, y es una de las constituciones más cortas del mundo y una de las constituciones más antiguas en vigencia, porque hay constituciones más antiguas, pero ya no están vigentes. Y la de Estados Unidos es una de las más cortas o la más corta y con más antigüedad en su vigencia.
Si la comparamos con otras constituciones que conozco, como la mexicana, pues tiene más de 300 artículos. La estadounidense no, nada más tiene sus 6 artículos y 27 enmiendas. Entonces, como les digo, he estado operando desde 1780, este, mientras otras, como les digo, la de México, pues desde 1917. Y a esa también se le han modificado muchas veces, así que tampoco es la original. Pero en sí, la de Estados Unidos es la más, corta. Ya lo puedo cambiar, ¿no? Sí. ¿Qué dicen los demás? Me espero. Muy bien. Entonces, el gobierno está dividido en 3 ramas, ¿sí? La legislativa, la ejecutiva y la judicial. Cada una de estas ramas tiene un papel fundamental diferente a la otra. Y cada una de estas ramas tiene capacidades y limitaciones. Entonces, ahorita vamos a discutir cada una de ellas. Vamos a explorar primero el poder legislativo. Entonces, el poder legislativo está dividido en 2 partes. Tenemos a la Casa de Representantes y al Senado. La rama legislativa se encuentra en Washington, D.C. Todas se encuentran en Washington, D.C., pero esta se encuentra en el Capitolio. Es ese edificio grande con un domo azul. Ya ah, y se encuentran ahí, ¿no? Las 2 cámaras. La o la Casa de Representantes es el cuerpo más grande porque este se usa de manera proporcional a la población. O sea que cierto número de habitantes es igual a un representante. Y los estados con mayor población tienen más representantes. Entonces, por ejemplo, California, pues es el estado con mayor población, así que tiene el estado tiene la mayor representación la Casa de Representantes, mientras que otros lugares como Wyoming o como Montana, pues tienen menos. Entonces, cada estado está dividido en distritos. Los distritos los dibuja cada una de las legislaturas locales y cada estado tiene la capacidad de dibujar los distritos como se les venga en gana. Aquí en California se pasa una reforma hace creo ya 10 años, donde básicamente los distritos se tienen que dibujar mediante un comité independiente, ya no de manera de partido, como en otros lugares, para que exista una representación más equitativa. Igual aquí en California se lleva a cabo lo que se llama voto por rango o en inglés ranking voting. Eso quiere decir que va a haber elecciones primarias y los 2 candidatos que obtengan la mayoría de votos pasan a la ronda final, y entonces para elegir al candidato que va a ser ahora sí, que va a ocupar el puesto. Así que en muchos de los distritos aquí en California ha habido lugares donde hay 2 demócratas o 2 republicanos, porque básicamente son los que ganan primer, segundo lugar en las primarias y ya de ahí pasan a la siguiente ronda.
En otros lugares como en Luisiana, como en Alabama, Mississippi, etcétera, ah, ellos utilizan un método más partidista, donde básicamente la legislatura dibuja sus fronteras para los distritos y básicamente los políticos son los que eligen a sus votantes en vez de que los votantes elijan a los políticos. Este, entonces hay un poquito más de desproporción ahí. Ahora, la Casa de Representantes tiene 435 miembros, como les digo, reflejando la población. Ya se ha argumentado de que se debe de incrementar un poquito más porque ya la población ha crecido. Y básicamente se reeligen cada 2 años con reelecciones ilimitadas. O sea que básicamente un representante se puede estar reeligiendo y reeligiendo y reeligiendo. Ahí hay gente que ya tiene 40 años, 50 años, porque básicamente una vez que agarran el hueso es muy difícil que lo suelten. Entonces se siguen reeligiendo y se siguen reeligiendo. El Senado es parecido a lo que era la Casa de Lords o la Casa de Señores o la Casa de Nobles en sus inicios, porque al principio, como les decía, Estados Unidos no era una democracia abierta, era una democracia exclusiva. Y el Senado reflejaba esta idea, en el sentido de que los senadores no eran elegidos directamente por el pueblo y no eran elegidos proporcionalmente a la población, sino que cada estado recibe, sin importar cuánta gente viva ahí, 2 senadores. Y en sus inicios, estos senadores eran electos por las legislaturas locales, ¿sí? Entonces la gente no tenía voz y voto en cuanto a los senadores. Los senadores eran electos por las legislaturas de cada estado. En el caso de las elecciones especiales, los pone el gobernador. Ya ahorita, pues no, ya cambió y ya también son electos de manera popular. Sin embargo, también siguen siendo 2 por estado sin importar la población. Entonces, California tiene 38 millones de habitantes con 2 senadores. Wyoming tiene 400,000 habitantes y también tiene 2 senadores. Supuestamente esto se hizo para crear un balance de poder y para que el país no fuera así tan democrático, se podría decir, que para que las masas pues no controlaran todo supuestamente. Así es como lo ponen, ¿sí? Porque les digo, no es una democracia inclusiva, es una democracia exclusiva. Entonces, mucha gente también se oponía a que fuera una elección directa de senadores. Pero como les digo, eso también ya pasó. Otros dicen que el Senado está ahí también para frenar las cosas, para detener las cosas, que en la Casa de Representantes se pueden dar muy en caliente y que el Senado es para frenarlos, para restringirlos. Y es que en sí la función del Senado es de revista. La Casa de Representantes o el Poder Legislativo es el que se encarga de pasar las leyes. Entonces, primero, la ley debe pasar por la Casa de Representantes. Y dependiendo cómo estén las reglas del día, si pasa con una mayoría, esta ley pasa al Senado para ser revisada.
En el Senado se le pueden hacer cambios. A esos cambios se les llama enmiendas. Una vez que se le pasó revista y que se enmendó si fue necesario, regresa otra vez a la Casa de Representantes para que se ponga a votación otra vez, para que se acepten los cambios o se vuelvan a hacer más cambios. Y una vez más se pasa con los senadores y ya si pasa el Senado una segunda vez, entonces ya se vuelve ley. Dependiendo del tipo de reglas que tengan, puede ser una mayoría simple, o sea, 50 más uno, o tiene que ser una supermayoría, o sea, 60 votos. Hemos estado bajo el dominio de la mayoría, de la supermayoría por los últimos 15 años, no ya 17 años. Por eso muchas cosas no avanzan, porque se atrapan aquí en el Senado. Entonces también se caracteriza por ser un freno al cambio rápido. Entonces todo dependiendo de las reglas, de cómo estén las reglas. Entonces esa es la capacidad del Congreso. Ahora, la otra capacidad del Congreso es de que tiene la facultad de recolectar impuestos y tiene la facultad de decir para dónde va el gasto. Entonces, quien pasa el presupuesto y quien hace que las cosas funcionen desde el punto de vista monetario es el Congreso. Tiene el poder de la cartera. Entonces, quien tiene el poder de la cartera es el Congreso. Quien tiene el poder de imponer impuestos o de quitar impuestos es el Congreso. Quien tiene la capacidad de quitar o poner departamentos es el Congreso. Esas son funciones que solamente el Congreso tiene. Ahora, si hablamos de la importancia de elecciones, la elección del Congreso, de sus representantes y de sus senadores, es más consecuente que la de el presidente, porque el presidente no tiene tantas facultades como el Congreso. Entonces, falsamente creemos o falsamente se nos presenta que la elección presidencial es la crucial, es la importante, pero no, porque el presidente no puede hacer leyes y el presidente no controla los fondos del país. Quien hace eso es el Congreso. Entonces, para los electores, si los electores quieren ver cambio, tienen que cambiar a sus representantes, tienen que cambiar a su representante, tienen que cambiar a su senador en cada ciclo de elecciones. Porque el presidente sí tiene que ver, pero no es tan importante como el Congreso, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué. Y como les digo, quien pasa las leyes, quien hace las leyes y quien controla los impuestos y quien controla dónde y cómo se gasta el dinero es el poder legislativo, no el poder ejecutivo. Preguntas. Maestro, Sí, este, dice que en California solo hay el voto que se le llama voto por rango, solamente en California. sí, que yo sepa, sí. Oh, Se quería pasar en Arizona y en Nueva York, pero creo que falló. Pero aquí en California sí es que yo sepa es el único estado que sí funciona. ajá. También dijo que creo que California tiene 38 millones de habitantes y Aproximadamente. por qué solamente tiene dos representantes, Dos senadores. dos senadores, perdón. Representantes tiene como ciento y algo. ¿Por qué tiene nada más dos senadores igual que los otros Porque que tienen menos gente? así dice la Constitución. Oh,
sea que la Constitución dice que la Casa de Representantes es por población, pero el Senado es exclusivamente dos cada estado. Entonces, esto también se diseñó a manera de que a inicios de Estados Unidos, el sur era esclavista y el norte no era esclavista. El norte tenía más ciudadanos que el sur. Entonces, un compromiso para evitar que el norte dominara en cierta manera era ese, de que si Ujú, ustedes pueden tener más representación en la Cámara de Representantes, pero como un contrapeso para evitar que nos perjudiquen va a ser el Senado, donde todos tenemos la misma cantidad de voz y voto. ujú. Entonces, por eso un estado tan grande como California tiene los mismos senadores que un estado como Wyoming, donde básicamente toda la población de Wyoming cabe en la ciudad de Sacramento. Ujú. Mm. Entonces también los representantes no tienen límite de reelegirse, No, ni los senadores tampoco. los pueden seguir hasta que, como usted dice, agarran el hueso y ahí se quedan. Sí, y eso Mm, es porque la gente pues no los quita. Si eligieran a otra persona, porque pues seguimos teniendo el derecho de voto. Y si ujú, la gente pues tomara el tiempo para votar y para conocer a los candidatos, pues habría cambio. Pero a veces la gente pues simplemente, los pocos que votan siguen votando por el mismo mono o mona y se queda. Entonces, históricamente hablando, una vez que alguien se elige, ahí se queda básicamente el resto de su vida. Dianne Feinstein ahí duró 50 años y, como dice el dicho, salió pies por enfrente. O sea, no hubo quien la sacara. ujú, Y se llegó al punto donde pues ya su hija la tenía, ¿cómo se le llama? En inglés se llama que Power of Attorney. O sea que básicamente pues ya ella es la que controlaba su vida porque ella no tenía las facultades mentales para tomar decisiones en su vida privada, pero aún así llevaban a la pobre mujer a que tomara decisiones que afectaban al país. Mm. Entonces ya sus asistentes eran los que le empujaban el dedo para que votara, ujú. porque ella ya no. Y hay otra representante, creo que representante también de un estado del sur, que estaba también que ya en un asilo, ya la señora grande que tampoco tenía sus facultades mentales y también la llevaba nada más a apachurrar el botón. Otro representante, creo, de Nueva York, que tenía cáncer en la garganta y lo pusieron en un comité, en el comité en el comité de comercio. También ya un señor como de 78, 80 años, o sea, pero es porque la gente lo sigue religiendo. Pero entonces no hay alguien como que diga, oh, que pidan examen médico o algo para ver si No, están bien. no, no hay, En no, los imperios de los países con gente que ya no tiene la capacidad de gobernar. sí. Ujú. Ujú. Entonces También, ahorita, sí, también dijo que las leyes, pues las pone la Cámara de Representantes y luego las pasan a los senadores sí. para chequearlas y vuelven a chequearlas nuevamente. Son dos ciclos de verificación, sí. ¿Y cuánto tiempo puede tardarse para que esté lista si es que la aprueban? Creo que tiene un límite de 2 semanas. Porque también si no pasan porque básicamente son varias etapas. La primera etapa es la propuesta. Esta propuesta debe pasar por un comité. Y si no pasa el comité, básicamente ya no pasa al voto general y se le llama que básicamente muerta.
Hay otra que sí pasa el comité, pero no tiene los suficientes votos en las cámaras, así que se le llama muerte al llegar o muerta al llegar. Y ya la otra es de que pasa el comité, pasa al pleno, se debate en el pleno, pasa en el pleno, de ahí se pasa al Senado, donde se vuelve a debatir, se enmienda, regresa a la Cámara de Representantes, donde se aceptan o no las enmiendas o se le agregan más enmiendas, Ujú. regresa otra vez al Senado y ya se le da un último voto para entonces pasar al escritorio del presidente, donde el presidente firma o veta. Oh, ok. Entonces es un proceso largo. Maestro, y Sí. como todas las mm, leyes que está firmando el presidente, ahí también tienen que pasar por todo eso. Lo que está haciendo él ahorita se le llama orden ejecutiva y la orden ejecutiva no pasa por ese proceso. Sin embargo, ahorita estamos viviendo en tiempos que no tienen precedente y por la naturaleza de la situación no puedo comentar, pero básicamente lo que él hace es algo diferente. A eso se le llaman órdenes ejecutivas, que tienen peso legal, pero ese peso legal no es permanente. Entonces, una orden ejecutiva la puede revertir otro presidente. Ah, no nada más así del aire, pero sí es reversible. Tiene que seguir el proceso. Pero una ley que pasa el Congreso, pues no. Esa no es reversible. Solamente el mismo Congreso la puede revertir, la puede, la puede revertir. Entonces, lo que está pasando ahorita se le llama órdenes ejecutivas. Ese es un poder de emergencia que tiene el Ejecutivo, pero no tienen permanencia como la ley. Son dos cosas diferentes. Sí, Maestro, pero usted dijo que el que tiene más poder es el Congreso. sí, en teoría. Pero como Mm, les digo, ahorita estamos viviendo tiempos sin precedente y en realidad no podemos comentar abiertamente acerca de ello. ujú. Entonces, según la Constitución, quien hace las leyes y quien básicamente dice a dónde se van a gastar los dineros es el Congreso, porque el presidente no es rey. El presidente está para administrar, no para mandar, no para quitar o poner. Tiene un poder que se llama de gasto discrecionario, pero aún así ese dinero lo tiene que aprobar el Congreso. Ujú. Entonces, Maestro, sí, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando si la de esta tiene 435 miembros, la Casa de Representantes? ajá. ¿Qué pasa si a alguien le pasa algo? Hay una elección especial. Hace poquito hubo 3 elecciones especiales. Oh, y si hay algo que se quiera firmar y que falte alguien hasta que estén todos juntos. No, se hace con los que hay. Oh, Entonces, básicamente, igual si alguien está enfermo y no puede votar o no puede estar ese día en la sala, simplemente no cuenta y se vota con quien haya o con quien esté ahí. Entonces, ha habido situaciones en el pasado donde quieren hacer las cosas a medianoche, donde mm, saben que no va a haber muchos presentes, porque básicamente no se les obliga a estar ahí. Ah, solamente que sean casos de emergencia o casos especiales, entonces sí hay situaciones donde mandan que al sargento en armas a buscarlos y a traerlos a la fuerza, pero en general, si alguien no quiere trabajar ese día, no va a trabajar ese día y no vota. O vota presente, ni sí ni no, nada más presente. Y también eso ocurre mucho con leyes controversiales.
Pues sí, eso yo pienso que es como cuando tiene una elección en una escuela o algo. O sea, se vota y se cuenta las que están ahí, Sí, aunque sea, se pone mayoría porque los otros no estuvieron. ujú, sí, Ok, gracias, maestra. Esas eran mis preguntas. sí está bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Ya le puedo cambiar? Sí. Sí, Entonces aquí están las funciones que les acabo de explicar, ¿sí? Ahora, una de las facultades del gobierno nacional, como les decía, es esa, ¿no? De que existe la supremacía. Entonces, una ley federal que pase el gobierno, que pase el Congreso Federal, va a ser respetada y va a ser uniforme a nivel federal. Cada estado tiene autonomía, ¿sí? Sin embargo, ninguna ley que pase a un estado puede contradecir a la ley federal, ¿sí? Porque existe la cláusula de la supremacía. Entonces, cualquier ley, cualquier dictamen que venga del Congreso Federal se aplica a nivel nacional de manera uniforme. También el Congreso da los estímulos, maestro. Tienen que pasar por todo lo que tenga que ver con dinero, tiene que ser aprobado por el Congreso. Todo, absolutamente todo, todo. Entonces, como les digo, puede haber gasto discrecionario del presidente, pero ese gasto discrecionario lo tiene que aprobar de todas maneras el Congreso, pero estímulos, incrementos o reducción en los impuestos, todo lo que tenga que ver con dinero, lo tiene que aprobar el Congreso. Cualquier tratado internacional lo tiene que aprobar el Congreso. Cualquier tratado internacional se vuelve ley porque lo tiene que pasar el Congreso. La guerra también solamente la puede declarar el Congreso. O sea, esto es para limitar pues el poder de un solo hombre o de una sola mujer. Asterisco. Este, el presidente, por ejemplo, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sí, pero él no tiene el poder de declarar la guerra nada más porque sí. Ese es un poder que solamente tiene el Congreso. Ahora, después de los ataques del 9 de septiembre, se pasaron ciertas cosas como poderes de emergencia que han sido utilizados desde entonces. 9 de septiembre. Digo el 11 de septiembre. ¿Qué dije yo? Perdón, el 9 de septiembre. ujú. Sí, 9 de septiembre. Este, entonces, lo de Irak técnicamente no fue guerra. Lo de Afganistán técnicamente no fue guerra porque el Congreso no le declaró la guerra a esos países. Según fue una táctica de respuesta de emergencia que duró 22 años en Afganistán y 18 años en Irak. Pero básicamente los poderes de guerra solamente los tiene también el Congreso. Entonces, como les digo, el Congreso es el que tiene la capacidad de muchas cosas y es la elección más importante en la que se puede participar. Entonces, donde uno quiera cambio, donde uno quiera ciertas cosas, tiene que elegir representantes que lo empujen, porque también el poder legislativo tiene el poder de revisar el veto. Entonces, como les decía anteriormente, ya la ley, una vez que se establece, pasa al presidente y el presidente la tiene que firmar. El presidente tiene lo que se llama el poder de veto, de que él, si él no está de acuerdo con una propuesta, con un presupuesto, etcétera, etcétera, puede decir yo no les firmo esto y no pasa. Entonces regresa al Congreso y si el Congreso tiene los suficientes votos,
ya una supermayoría, entonces el poder de veto del presidente se elimina y la ley pasa de todas maneras. Pero si el presidente dice que no y la ley apenas pasó con un voto, esa ley se deroga. Entonces, esa es una capacidad que también tiene el presidente y el contrapeso que tiene el Congreso. ¿Ya puedo continuar? Sí. Muy Sí, bien. maestro, y usted Sí, dijo el 9 de septiembre y fue el El 11. 11 de septiembre, perdón, sí. Volteé los números. Sí. No, el Congreso no controla precios, ni el presidente controla precios. No, no. Los precios, o sea, Estados Unidos es un mercado libre y los mercados reaccionan a lo que hagan los políticos, pero los políticos no imponen precios. Sí, como usted quiera. Ujú. No, no. Entonces, la política mercantil de Estados Unidos es que es un mercado libre. Entonces, los comerciantes pueden poner los precios que los comerciantes quieran. Y nosotros como consumidores o compramos o no compramos. Entonces, no, aquí no hay leyes que impongan precios, no. No, 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 no. No, así no funciona. Por ejemplo, ahorita que se habla de los aranceles es un impuesto en el consumidor que compra cosas hechas en el extranjero. Eso sube los precios, pero es un impuesto. Ahora, si el comerciante quiere vender una lata de refresco a 50 centavos y otro comerciante la quiere vender a 40 centavos, ya ese es problema del comerciante en cuanto al precio base. Lo único que puede hacer el Congreso es poner un impuesto sobre ese precio base, pero el precio en sí lo impone el mercado, no el gobierno. Muy bien. Después tenemos al Poder Ejecutivo. Y el papel del Poder Ejecutivo es administrar lo que presenta el Poder Legislativo. Entonces, como les decía anteriormente, el Poder Legislativo se encarga de hacer las leyes, el Poder Legislativo se encarga, perdón, de crear los presupuestos y de decir, cada departamento recibe tanto dinero, se va a recolectar tal impuesto, da, 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 da. Lo que hace el Poder Ejecutivo es administrar, ¿sí? Entonces, lo que hace el Poder Ejecutivo es administrar esos dineros y el hacer cumplir la ley. Entonces, dentro del Poder Ejecutivo tenemos a el presidente y al gabinete. Y el gabinete es una serie de departamentos que se encargan de tareas especializadas del día al día, ¿sí? Entonces, el presidente toma las decisiones, pero toma las decisiones basados en la asesoría de los miembros del gabinete y los miembros del gabinete son los que se encargan de básicamente administrar cada uno de estos departamentos, ¿sí? Entonces, el presidente es como el gerente general y los miembros del gabinete son como los gerentes regionales, ¿sí? Entonces, se encargan de las tareas administrativas del día a día. Y como les decía, el contrabalance del presidente o del contrabalance del presidente hacia el Congreso es de que el presidente firma una ley para hacerla efectiva, pero si al presidente no le parece esa ley, puede vetarla y tiene que regresar al Congreso para cambiarse o se deroga por completo si no tiene el apoyo suficiente. Entonces, lo que
el presidente puede hacer es eso, vetar una ley para que esta ley se cambie o se derogue y lleva la administración del día al día. Y como les digo, hay situaciones donde puede utilizar lo que se llama la orden ejecutiva, donde se aplica un reglamento temporal que puede ser después derogado por otro presidente. Profe, una Entonces, pregunta. ejemplos de esto es el DACA, ¿sí? El DACA es una ley ejecutiva del tiempo de Obama, donde el presidente actual al principio trató de derogar, pero no tomó las medidas apropiadas y las cortes le dijeron es que no lo hiciste bien, entonces lo hizo otra vez, entonces ya no hay nuevo acceso a DACA y la gente que lo obtuvo pues lo está renovando, pero también eso se puede terminar en cualquier momento, igual como lo que pasó hace poquito con lo del CBP-1, que básicamente fue una orden ejecutiva del tiempo del presidente anterior y el presidente actual dijo ya no, entonces ya no, ¿sí? Entonces el ejecutivo tiene cierto dominio sobre ciertos aspectos como migración, como administración, etcétera, pero el ejecutivo no tiene la capacidad de cerrar departamentos, no tiene la capacidad de prohibir el uso de fondos donde el Congreso ya los aprobó, sino que simplemente los va a administrar. Pero como les digo, ahorita estamos viviendo en tiempos sin precedente en ese sentido. Sí. No, porque aquí las noticias son comercio y quieren tener a la gente enlevada en algo. Entonces, yo desde que llegué hace 25 años, están hablando que de una reforma migratoria y están hablando que de una amnistía, pero esos son inventos de los mismos medios de comunicación. Entonces, en realidad hay que buscar fuentes independientes para informarnos bien. Bueno, ahorita ya lo quitaron, pero el mismo website del Departamento de Inmigración, el mismo website del Congreso, ahí básicamente ponen directamente lo que hacen, aunque ahorita con esta administración nueva, pues han quitado muchos recursos en español, aunque pues lo que está en inglés lo puede traducir el browser. Si usan Google Chrome, pueden traducirlo al español, pero es ir directamente a la fuente, se les llama que fuentes pues primarias. Entonces, El gabinete es el que controla los gastos del presidente. Entonces, el presidente dice, ocupo tanto dinero, ellos se lo aceptan. no, me malentendió. El Congreso dice, se va a gastar tanto dinero para tal departamento. Entonces, ese dinero va del Congreso al departamento y el departamento es que se encarga de escribir los cheques y de asegurarse que se pague ese dinero. Y se encarga también de contratar. Entonces, por ejemplo, el Congreso dice, necesitamos o se van a gastar 5 millones en becas para estudiantes. Entonces el Departamento de Educación dice, sí, van a ser 5 millones para estudiantes, pero nosotros vamos a poner los requerimientos de qué estudiantes van a recibir este dinero, porque ellos son los que se encargan de administrar. Entonces el Congreso les dice cuánto hay y ya el Departamento de Educación dice a dónde y cómo y para quién. Entonces su rol es nada más administrativo y de que esos fondos se gasten, perdón, de la manera en que se mandaron gastar. O sea que no es para que prohíban o quitan o pongan. Pero tiene un salario también. El presidente tiene un salario, sí. Todos los funcionarios gubernamentales tienen un sueldo. Sí.
No, creo que son 400 y algo millones, cientos, ya estoy hablando de más. Son $445,000 al año, creo, lo que gana el presidente. Sí. Ya nomás con el puro papel de presidente, pero afuera hacen un montón de cosas. Es que, una vez más, estamos viviendo en tiempos sin precedente. Legalmente, un presidente puede ganar dinero de afuera, pero no puede utilizar la oficina del presidente para enriquecerse a sí mismo. Entonces, un presidente puede escribir un libro y venderlo, pero un presidente no puede hacer tratos con un país extranjero, no puede promover productos como el presidente para venderlos. Entonces, es una línea muy delgadita que no se puede cruzar, de que, por ejemplo, puede tener inversiones, pero esas inversiones deben ser a ciegas. Él no debe saber en qué está invertido su dinero, sino que debe de existir un fideicomiso, etcétera. Como les digo, ahorita estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Pero la ley dictamina ciertos límites y ciertas cosas que el presidente puede o no puede hacer. Sí. Igualmente con sus secretarios, con los gabinetes. Entonces, como les digo, hay cierta discreción que el presidente tiene, hay cierta discreción que los secretarios tienen. Por ejemplo, hace poquito Marco Rubio eliminó todas las visas de personas del sur, de Sudán del Sur, porque Sudán del Sur se negó a aceptar un deportado que no era de ahí, era de creo que del Congo, el país completamente diferente, y les revocó las visas porque pues el Departamento de Estado tiene discreción en cuanto a quién entra a Estados Unidos. Eso sí es parte de. Entonces el Ejecutivo la rama legislativa, por ejemplo, sí tiene discreción en cuanto a quién se le permite o no ingresar a Estados Unidos. Entonces, sí hay ciertas facultades que el Ejecutivo tiene y hay ciertas facultades que solamente el Poder Legislativo tiene. Y Es decir, si alguien pone usted aquí que es de su casa, bueno, los de usted, está bien que si no se los quieren, si no se los quieren acá, pues que se los regresen a usted, pero otra persona que no es de usted para que usted la tenga. sí, o sea, esa era una de las controversias, pues, de que también querían mandar nada más aventar a todo mundo a México y también México no los quiso. Entonces, o sea, son ciertas cosas, como les digo, que el poder legislativo, que el poder ejecutivo, perdón, sí tiene ciertas facultades, ciertas discreciones, pero no son tan amplias como la gente se los imagina. Porque como les digo, el presidente no es rey. El presidente se encarga de administrar el día a día, ¿sí? No se encarga de hacer leyes, se encarga de que la ley se cumpla. Ya le puedo cambiar, ¿ya? Maestro, soy Martín, me Sí. paso a retirar. Muy bien, nos vemos. Nos vemos. Sí, maestro. Muy bien. Okay. Entonces, estas son las funciones del presidente. ¿Van a Entonces, jugar ustedes ahorita? ¿O you wanna do some work? entonces el presidente tiene la facultad este, de comandar a las Fuerzas Armadas, pero no tiene la facultad de declarar la guerra. Como les digo, es un administrador. Puede declarar estados de emergencia y ayuda militar, pero en facultades civiles. O sea que el ejército estadounidense no se puede utilizar a manera de control, o no de control de ¿cómo se le llama? De ley, pues, de policía. Perdón, se me va el avión. No se puede utilizar como policía
dentro del territorio estadounidense. Para eso son las policías. Entonces, lo único que puede hacer es enviar al ejército a manera de asistencia civil en caso de desastres. Ahora, si hay una emergencia violenta, se utiliza lo que se llama la Guardia Nacional, que sí es una rama del ejército, pero esa rama del ejército es para protección interna. Y como les decía, el presidente puede vetar la ley y se encarga de administrar. Entonces, esas son las facultades del presidente. Igual como les digo, tiene cierta discreción en cuanto a migración, tiene cierta discreción en cuanto a ciertos gastos, pero últimamente quien manda es el Congreso. Entonces, sí hay cierta discreción ejecutiva, pero no es tan amplia como la gente se lo imagina. Ahí sí van a ser hasta de 2 días. Maestro, ¿y mañana es el examen? El examen es abierto, puede presentarse hoy o mañana de las 8, entre las 8:30 y 1:30 de la tarde. ¿En el mismo cuarto? Sí, 121. Ok. Sí. Entonces, sí, este mes es abierto. El mes que entra, no sé, porque pues ya el mes que entra es el último mes. Y ya después tenemos, Maestro, una pregunta, disculpe. sí, Am, ¿Y yo también necesito ir a hacer otro examen o no? Yo pues, no, ¿verdad? pues ¿O sí? mientras tenga menos de 246, sí. Pero acá, pues así lo que hicimos la otra vez. Sí, pues es el CASAS, es cada mes. Ajá. O cada mes tenemos que estar yendo. Sí. Ok. Entonces podemos ir mañana y ¿qué dice? Hoy o mañana o hasta, ay, no me acuerdo el horario. Creo No, que pero de ahora a mañana o que otro día ya no hay más. la semana que entra hay otros 2 días, pero ahorita no me acuerdo, ya mañana les digo. Ok, O, está o bien, ahorita maestro, me fijo. gracias. Sí, está Ok. bien. Maestro, Sí, sí estuve en la clase, nomás que se me fue el internet y no me podía conectar para atrás. ahorita corrijo. Gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Qué estaba? El Poder Judicial. El Poder Judicial. Ah, básicamente es el que se encarga de interpretar la ley. Entonces, el contrapeso del Poder Judicial es que acuérdense que la Constitución es la ley suprema. Entonces hay veces que el mismo Congreso Federal puede pasar leyes que son antítesis a la Constitución, o sea que van en contra de la Constitución misma. Entonces lo que pasa aquí es de que el Congreso dice, esa ley que tú pasaste no es constitucional. O le dice al presidente, esta orden ejecutiva que tú quieres hacer no es constitucional. Entonces la Corte tiene la capacidad de detener o de frenar cualquier cosa que considere que no cumple con la ley, ya sea de la Constitución o ley ya establecida. Entonces es un freno tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. En el Legislativo, pues lo que puede hacer es detener y decir, es que esta ley no cumple con la Constitución o no es constitucional. Y con el Ejecutivo le puede decir, es que esta orden no cumple con la ley o no es constitucional. El contrabalance de las otras dos ramas es de que, por ejemplo, el presidente selecciona a quién quiere tener en la Corte Suprema y el Senado aprueba si sí o si no esta persona ingresa a la Corte Suprema. Igualmente, el Congreso tiene la capacidad de crear leyes o de derogar leyes o de cambiar la Constitución. Entonces, supongamos en un caso extremo, la Corte dice, no, esta ley no es constitucional. Entonces, ¿qué hace el Congreso? El Congreso entonces crea una enmienda
pero esta enmienda tiene que tener una supermayoría en ambas casas y en 2/3 partes de las legislaturas locales. Entonces, básicamente, cambia la constitución y ya entonces esa ley que querían pasar ya puede pasar. Pero mientras no cambie la constitución y la Corte Suprema diga esta ley no pasa, no pasa. Ahora, hay mucho malentendido también en la otra función del Congreso, de la Corte Suprema. En inglés se le llama que Judicial Review o revista judicial. Esto quiere decir que tiene que ver si una ley cumple o no cumple con los estatutos establecidos. Entonces, el Poder Judicial no es que haga leyes, sino que el Poder Judicial hace cumplir la ley o hace cumplir la Constitución tal cual está. ¿Sí? Maestro, me voy a retirar. Sí, está bien. Entonces, básicamente, lo que pasa es de que hay una demanda, ¿sí? Entonces, esta demanda tiene que pasar por varias etapas. La primera es con las cortes locales. Supongamos que el juez dice que sí. Después hay una apelación y en la apelación dicen que no. De ahí pasa a la corte de circuito y la corte de circuito dice que sí, otra vez. Y en el proceso de apelación otra vez vuelven a decir que no. Ya entonces pasa a la Corte Suprema y en la Corte Suprema ya no hay apelación. Ya lo que ellos digan es que sí o si no. Entonces, si la Corte Suprema dice que sí, es que sí y prosigue. Si la Corte Suprema dice que no, es que no y ya no prosigue. A eso se le llama precedente y vamos a hablar de precedentes en lecciones siguientes. Entonces aquí no es que la Corte Suprema haya creado una ley o se haya inventado una ley, sino simplemente dice que en efecto se puede aplicar el concepto desde el punto de vista legal dentro del marco legal o no, no se puede aplicar el concepto desde el marco o desde el punto de vista legal. Entonces hay muchos casos de los que vamos a hablar donde la gente piensa que la Corte hizo una ley, pero no, lo que hace la Corte es eso, revisar o asegurarse de que la ley se siga y de que la Constitución se siga, más que nada la Constitución. ¿Sí? Entonces la Corte Suprema o las Cortes tienen la capacidad de detener o de frenar ciertas cosas que el Ejecutivo o el Legislativo quieren hacer, utilizando ese precedente de revista judicial. ¿Sí? Ahora, en el caso de los jueces de la Corte Suprema, los jueces de la Corte Suprema están ahí de por vida. No es una oficina de elección popular. ¿Sí? Entonces, los 9 jueces de la Corte Suprema no los elige la gente, sino, como les digo, los nomina el presidente y los ratifica el Senado, y una vez que son ratificados, se quedan ahí por el resto de su vida, a menos de que ellos mismos se retiren. Y si ha habido casos donde se retiran. Por viejitos o por otras cosas. Por ejemplo, la juez O'Connor, ella se retiró porque quería cuidar a su esposo. Sí. Entonces ella creo sigue con vida. Entonces ella tenía problemas personales y dijo, no, pues yo me voy a retirar. Y hay otros que sí, que de a tiro ya también están, que apenas andan y se retiran por la edad o apenas andan y ahí siguen.
ahí se También queda. pueden renunciar, maestro. Pues no es renuncia, es retiro. La otra manera es de que el mismo Congreso lo saque con juicio político, pero eso es muy difícil. Entonces, o sea que, como les digo, hay frenos y hay barreras de un poder a otro para crear ese balance, entre los tres poderes. Entonces, como les digo, la manera en que se afecta, por ejemplo, la Corte Suprema es eligiendo a un presidente que se alinee con sus ideas políticas y a un Congreso que se alinee con sus ideas políticas. Porque la Corte Suprema pues no se elige de manera directa. ¿Cuál es la función de ellos, profesor? Disculpe. La revisión judicial, o sea, Oh, precisamente asegurarse que se siga la ley y de que cualquier ley que se pase o cualquier orden ejecutiva que se vaya a llevar a cabo cumpla con la Constitución o cumpla con precedente. ok. Esa es Gracias. su función, sí. Judicial. Ajá, ese es su trabajo, su trabajo. Entonces aquí, ellos no hacen la ley, ellos revisan la ley y hacen que se cumpla dentro de lo que cabe, dentro de sus funciones. Y para mantener el orden, pues existen las cortes locales. La Corte Suprema no se encarga de guardar el orden. Ella se encarga de, como les digo, de la revista judicial, de que la ley se cumpla tal cual. Entonces, por ejemplo, un convicto puede apelar su convicción basado en que se violaron sus derechos, de que no se siguió el reglamento, etcétera, etcétera. Eso sí puede llegar a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema no puede declarar a alguien, inocente o culpable. Para eso son los jurados y para eso son las cortes locales. Entonces, la función del Poder Judicial a nivel Corte Suprema es muy diferente a la función del Poder Judicial en los estados o en los condados o en las ciudades. ¿Sí? ¿Y cuál vendría siendo la corte del circuito? ¿Circuito? Las cortes de circuito son cortes federales que básicamente igual se encargan de revisar las decisiones de cortes de más abajo. Entonces ellos también pueden servir como revista de una convicción o de cierto tipo de convicciones o de ciertos problemas, judiciales. Son, como les digo, son capas. ¿Y Son si ha capas. habido casos de esos, maestro? No, siempre los hay, siempre los hay. Por ejemplo, el caso de Miranda contra Arizona. O sea, vamos a hablar de estos casos básicamente en una lección específicamente dedicada a ese tipo de casos. Pero esto ocurre todo el tiempo. Y la Corte Suprema funciona o trabaja por temporadas. Y ellos deciden qué casos van a tomar y qué casos no van a tomar. O sea, no toman todos los casos que les llega, sino que ven ellos la relevancia o la importancia al proceso y esos casos son los que deciden tomar. Entonces hay un periodo de revista donde evalúan los casos y ya para septiembre, octubre, este, dan sus decisiones. Entonces ellos también trabajan por temporadas y no toman todos los casos que les llegan, sino que son casos que ellos consideran son suficientemente importantes para crear precedente. Y cada vez que se toma una decisión en una corte, se forma un precedente. ¿Sí? Y es básicamente cómo funciona el sistema judicial. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Maestro, Sí. creo que usted dijo que, por ejemplo, que también el Poder Judicial es el que decide que si se está cumpliendo bien la ley o si es constitucional. La Corte Suprema, sí. Ajá.
Pero también ellos pueden decidir, por ejemplo, si el presidente está haciendo como algo que no les gustó, aunque hayan votado por él, No, eso lo no pueden. importa. O sea, su trabajo de ellos es que la ley se cumpla, sin importar quién los haya puesto en el hueso. Mm, Entonces, oficialmente el trabajo de la Corte Suprema es asegurarse de que las otras dos ramas sigan la Constitución y sigan la ley. Entonces, básicamente son 9 jueces ujú. y básicamente lo ponen a voto. ¿Esta acción cumple o no cumple? Entonces, si 5 de los 9 dicen que sí cumple, se toma ya como Mayoría. precedente, sí, mayoría. Y se escribe la decisión de la mayoría y se toma y también se escribe un texto que se llama de rebote, donde básicamente expresan por qué no apoyaron a la mayoría. Pero lo que importa es lo que escribe la mayoría, que es la decisión básicamente. Entonces, todo se explica. Y El- ahí sí tienen que estar los 9 jueces, o si falta alguien por enfermedad, no, todavía se igual, va. si falta alguien, se vota. La mayoría de las veces cuando falta alguien, siempre hay un empate. Y cuando hay un empate, se queda el status quo. O sea, lo que haya decidido la Corte baja. Entonces, si alguien se enferma, por ejemplo, o no puede cumplir con sus funciones por X razón, y nada más hay 8, y 4 están a favor y 4 están en contra, esa decisión se revierte a la Corte de Circuito y se queda el status quo. ¿Statu quo Status quo, lo que ya estaba. o igual? Ujú. Muy bien. Sí. Entonces, igual no se detiene el voto porque no están los 9. Si están 8, se vota con los que estén y si hay un empate, se regresa esa decisión hacia abajo. Se queda tal cual, no hay cambios. Entonces, cuando no hay ¿Y cambio a algo, se le llama status quo. Sí. y en qué se basan para ah, elegir a estas personas No, pues política. O políticos? sea, por ejemplo, la Amy Coney Barrett, no debería decir la, pero la jueza, la honorable, Amy Coney Barrett, ella no tiene absolutamente ninguna experiencia en corte, ella nunca trabajó como juez en ninguna capacidad, ella tampoco presentó ningún caso, pero como tiene conexiones políticas, la pusieron ahí. Entonces es una de las personas con menos experiencia real, este, pero por razones políticas ahí está. En comparación de otros que sí han tenido una carrera judicial en práctica, que han sido abogados, que han sido procuradores, que han sido jueces, ella no. No por bonita, por circunstancias políticas. ¿Alguna otra pregunta? Yo no, maestro, gracias. Sí. Entonces ahí pues, Maestro, es meramente política. O sea que ella era parte o es parte de una sociedad, se llama The Federalist, pero esa es otra historia, que ahí no me va a meter. maestro, Sí. cuando hablan de las elecciones de medio término, ca- ¿también cuentan a todo o nomás es lo que ellos quieren? ¿Cómo? Ya ve que hay unas elecciones de medio término, como después de que entra el presidente cada 2 años. Ajá. ¿También van a voto igual como, como se hace para elegir al presidente? No, pues es una elección general, nada más que no se elige al presidente, se elige a los que se les venció el término de representantes
y a la mitad de los senadores. Oh, Entonces las elecciones de medio término son porque acuérdense que cada representante se le vence el periodo cada 2 años. ujú. Entonces el periodo presidencial es de 4. Eso quiere decir que son 2 periodos de casa. Entonces las elecciones de medio término es por eso, porque a los representantes se les vence cada 2 años. Es como renovarlo, el contrato, Sí, pues sí, renovar el cargo. porque ahí se quedan. Sí, Ah, ahí, ok, gracias. de nada. Entonces esta es la última diapositiva y básicamente es lo que les acabo de explicar, ¿no? En pocas palabras. ¿Preguntas o comentarios? Pues básicamente, como les digo, el gobierno fue diseñado para mantener un equilibrio y para que básicamente una rama no tome más importancia sobre la otra, ¿sí? Esto porque no querían modelar el gobierno de su país en las monarquías europeas, donde existía pues básicamente una persona dictando a los demás. Entonces por eso decidieron dividirlo en 3 ramas independientes una de la otra, donde se formara ese balance para evitar también decisiones así a la brava, ¿no? Entonces, como les digo, pues ahorita estamos viviendo en tiempos sin precedentes, donde oímos ciertas cosas en las noticias que nos hacen, ah, nos Preocupar. preocupar, nos ponen nerviosos. Ah, el sistema está ahí, como les decía al principio de la unidad. Las leyes son algo que nosotros tenemos en nuestra mente, entonces mientras haya personas que respeten la ley, pues la ley sigue vigente, ¿no? Y esperemos que pues existe esa conciencia y de que la ley se respete y que los balances de los poderes se respeten, pero pues uno como ciudadano pues está nada más a la expectativa, ¿verdad? Lo único que tiene uno la capacidad pues es de votar. Entonces, si uno tiene el derecho al voto, pues ejercer el derecho, ejercer ese derecho y elegir al candidato que represente nuestros valores, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la manera de trabajar, de traer el cambio. Entonces, pues sería todo de mi parte y espero que tengan muy buena tarde. Nos vemos mañana. Igualmente esta mañana, gracias. Buenas tardes. Gracias, profesora. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Maestro, esta mañana.